Bueno, con la ayuda del Señor vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Génesis. Capítulo 3. Ya Marcelo lo dijo que vamos a relatar una historia tan preciosa que compete a todos nosotros en este tiempo también, ¿no? Para todos los tiempos, nuestros primeros padres. Hemos cantado preciosos coros, ¿eh? Uno de ellos fue salvación, camino angosto, plenitud, incomparable, don de Dios. Una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra salvación. Y al pensar en esto realmente quedamos impactados al ver la magnitud del amor de Dios demostrado en cada uno de nosotros, viniendo a este mundo para buscar, para salvarnos y darnos una salvación, el regalo, la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Y es por eso que nos agrada referirlo, esta noticia, este mensaje glorioso que un día pudimos comprender muchos de los aquí presentes. Hoy quiera el Señor pueda, alguna alma, alguna persona que aún todavía no tiene a Cristo en su corazón pueda entender el mensaje glorioso de parte de Dios para salvarnos, para darnos una nueva vida y para vivir con esperanza y con gozo en nuestros corazones esperando el día que Él ha preparado para llevarnos al cielo, lo cual es el propósito de Dios para todas las almas, que procedan al arrepentimiento y puedan conocer a un Dios tan grande que nos ama y quiere que podamos conocer su voluntad y podamos conocer su amor para vivir de una manera diferente en un mundo de tanta incertidumbre, de tanta maldad, de tanta tristeza, de tanto dolor, podamos vivir con esperanza. Dice la palabra del Señor allí en Génesis, el capítulo 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el versículo 21, que es el versículo donde más nos vamos a enfocar, y Jehová Dios dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Una triste consecuencia de la desobediencia del hombre, y esa consecuencia pasó a todos los hombres en todos los tiempos hasta este tiempo. Una triste consecuencia de nuestra desobediencia a Dios, y junto con eso entró el pecado en el hombre, y junto con el pecado también la muerte pasó a todos los hombres. Y es por eso que queremos anunciar este mensaje glorioso de parte de Dios para que puedas disfrutar de la vida abundante que hay en Cristo el Señor, que Dios a través de su Hijo, el Señor Jesús, proveyó para darnos vida, a la cual no la tenemos. Esa vida que es eterna, esa vida que solo emana de la cruz de Cristo, en esa provisión maravillosa que Dios nos dio a todos aquellos que con corazón contrito y humillado caemos a los pies de la cruz. Aquí inmediatamente después de comer del fruto prohibido, se apoderó de ellos el miedo. Observemos aquí cuál fue la causa y ocasión de su miedo. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto a la brisa del día. Fue la llegada del juez justo lo que les asustó, aun cuando éste se acercó de un modo que solo podía atemorizar la consecuencia del culpable. Vino al fresco del día, no por la noche, cuando todos los miedos se duplican, así ni en lo más cálido del día, ni en lo más cálido del día, pues no vino en el ardor de su furor. Oyeron su voz, y probablemente era una voz suave y apacible,
como aquel silbo apacible que manifestó a Elías su presencia. ¿Cuál fue su efecto y la evidencia de su miedo? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Qué triste cambio, es la consecuencia de la desobediencia. El miedo que acompañaba al pecado, todo ese asombroso miedo a las apariciones de Dios, a las acusaciones de la conciencia, a las cercanías del apuro, a los asaltos de las criaturas inferiores y a ser apresados por la muerte. Cosas corrientes entre los hombres. El efecto del pecado que causa el pecado. La alarmante pregunta que nos deja aquí la palabra de Dios, con que Dios acosó a Adán y le detuvo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No con una singular persecución como produciéndole un temor tremendo para esconderse, sino en qué condición se encontraba delante de él. Un Dios de amor, un Dios que procura la gracia y la misericordia, puede obrar de una manera amorosa como lo hizo con Adán. No fueron condenados a muerte allí, pero sí a una muerte espiritual. Esta demanda hecha a Adán podría considerarse como una benévola persecución, como una fineza a fin de restaurarle. Y en segundo lugar, si los pecadores considerasen bien dónde se encuentran, no descansarían hasta volverse a Dios. Con amor y misericordia, Dios buscó a sus criaturas que habían caído con la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición te encuentras? Y esta pregunta nos sigue haciendo, a pesar de haber pasado muchos años. La palabra de Dios sigue preguntándonos, ¿en qué lugar te encuentras? ¿Dónde estás tú? Esta pregunta, en esta pregunta compruebo dos cosas: que el hombre estaba perdido y que Dios había venido a buscarlo. Esa prueba del pecado era prueba del pecado del hombre y de la gracia de Dios. Dios toma la iniciativa en la salvación, demostrando su amor para con todos los hombres. Ahora sí, en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este versículo se le ha llamado el primer sermón del Evangelio. No fue predicado por predicadores, sino por Dios mismo. No con palabras, sino con símbolos y acción. ¿Te gustaría saber cómo reacciona Dios ante nuestro pecado? Y lo podemos ver en estos versículos tan preciosos. Que mucho misterio esconden estas palabras. Volvamos a leerlas. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta frase tan sencilla nos sugiere tres escenas poderosas. Primero, Dios mata a un animal por primera vez. En la historia de la tierra, el suelo se mancha de sangre inocente. El animal no cometió pecado. La criatura no merecía morir. Adán y Eva sí lo merecían. La pareja merecía morir, pero vivió. El animal merecía morir. El animal merecía vivir, pero murió. En la primera escena se derrama sangre inocente. En la segunda escena se hace ropa. El diseñador de las estrellas ahora se convierte en sastre. Y en la tercera escena, Dios los viste. Adán y Eva ya van de camino a la salida del Edén. Se les dijo que se fueran, pero ahora Dios les dice que se detengan un momento. Qué amor, el amor de Dios, Con esas higueras seguramente, con esas hojas de higuera seguramente les habrá dicho Dios, no van a conseguir nada. Y les hace algo de ropa, pero no les tira la ropa a los pies, ni les dice que se vistan, a pesar de que ellos merecían haber
de que Dios hubiera hecho eso, ¿no? Haberles dicho que ellos hicieran la ropa. Pero no, Dios mostró su amor para con ellos. A pesar de su equivocación, Dios le había dicho a Adán que él los iba a cubrir con esas pieles. Había dicho a Adán, ¿cómo te queda? Le habrá dicho. Igual que lo haría una madre con su hijo, como un padre haría con su hijo de preescolar, subiéndole el cuello, o como un hijo, como hizo un médico cubriendo con su bata a una chica asustada. Dios los cubre, los protege. El amor siempre protege. Dice la palabra de Dios allí el apóstol, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor inmenso el amor de Dios, ¿eh? La trágica historia de la desobediencia del hombre, Adán y Eva, fueron advertidos del corazón amoroso del Señor Dios. Inmediatamente después que ellos desobedecieron la orden de Dios, ambos se dieron cuenta de que eran culpables. Adán y Eva trataron de cubrir su culpa y la vergüenza delante de Dios, pero escogieron una túnica muy pobre. El hombre hizo soluciones para el pecado y la culpa que nunca funciona. Las hojas de higuera de las obras religiosas nunca cubrirán al pecado culpable y lo harán en forma incorrecta ante Dios. Dios, sin embargo, eligió pieles para cubrir a Adán y Eva, como lo dice allí en el versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa es la actitud del amor de Dios. Él descendió de los cielos con un propósito maravilloso de que el hombre y la mujer pudieran llegar a poder conocer el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Realmente es la actitud de parte de Dios, es la que nos enseña el camino a poder encontrar un Dios que nos ama y quiere que tengamos lo mejor. Dice la palabra de Dios allí en el capítulo 61 de Isaías, capítulo 61 de Isaías, el versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegró en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con su joya. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Esa es la vestimenta que Dios tiene para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, que nos hemos refugiado en esa sangre preciosa que Él vertió allí en la cruz. No olvidemos que en el Edén hubo un animal que tuvo que morir, que tuvo que ser sacrificado. Allí ya mostró Dios la culpabilidad del hombre y mostró el camino para el sacrificio de cubrir los pecados a todos los pecadores en este mundo. El profeta escribió, habla de la justicia propia de la siguiente manera. Allí en el capítulo 64, versículo 6 dice, si bien dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es la justicia del hombre. Si bien dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esa es la vestimenta que el hombre ha buscado en este mundo. Las hojas de la higuera, con que Adán se cubrieron, fueron las que realmente busca el hombre en todo momento. Y hemos buscado nosotros en un tiempo, ¿no es cierto?, para cubrirnos delante de Dios. La justicia propia, es la siguiente que hemos leído. Las túnicas de piel son las que el Señor vistió a Adán y a Eva. Representan la justicia proporcionada por Él, en el cual
ellos podrían estar en su santa presencia. Estas túnicas de piel son un tipo de lo que Dios proveyó para nosotros en la atribución de su justicia por medio de Jesucristo. Detrás de esas prendas, lo que Dios hizo para Adán y Eva han sido el sacrificio y muerte. Sin duda, Dios les había dado instrucciones de algún tipo de sacrificio, ya que una vida tuvo que ser sacrificada. Dios siempre proporciona la túnica adecuada para que el hombre se presente delante de Dios vestido en la justicia. Solo en Cristo está siempre el hombre correctamente vestido. Dios puso los cimientos para los sacrificios de animales. En este pasaje vemos vemos el patrón de toda la historia de la salvación. Dios tomó un animal para el sacrificio. Probablemente haya sido un cordero, ¿no? Lo mató ante los ojos de Adán y Eva y envolvió las pieles sobre sus cuerpos desnudos. Sin duda, en ese momento Dios les dio instrucciones sobre el sacrificio y la cobertura de los pecados. Dios establece un principio eterno, divino, de la cual no hay ninguna desviación. La salvación es por gracia. El animal fue un regalo de Dios y no el trabajo del hombre. El Señor proporcionó las pieles para cubrir a Adán y a Eva, y ellos lo hicieron. Ellos no hicieron nada, absolutamente nada, para cubrirse satisfactoriamente. El único sacrificio que Dios aceptará es un corazón rendido a Él. Dios lo hizo todo. Esa es la forma en que opera la gracia de Dios. El animal sería un sustituto inocente, fue una víctima inocente. Dios no podía obtener las pieles del sustituto sin someterlo a la muerte. El derramamiento de su sangre. De la misma manera, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre allí en la cruz, para el perdón de nuestros pecados y vestirnos de su salvación. Él nos dio, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio de su amor, su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y esa es la vestida, ese es el vestido de justicia que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. En la plenitud de los tiempos, Dios proveyó su propio sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados y darnos su justicia perfecta. Lo que comienza allí en Génesis con un pequeño rayo de luz, en el Génesis resplandece y en los evangelios resplandece en pleno sol del mediodía, en los evangelios. Jesús murió por nuestros pecados, los tuyos y los míos. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos de Dios, justicia de Dios en él. Dice el apóstol allí en segunda carta, capítulo 5, versículo 21. Fue Jesús el Cristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Mi querido amigo, nosotros somos todos pecadores. No tenemos el vestido de justicia. Delante de Dios estamos a completa condenación. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Nuestros pecados han hecho que erremos el blanco. Y el mundo, Satanás, está ofreciendo a todo ser humano para que se desvíe y no ponga la mirada en Dios. Y es el propósito de estos tiempos, que Dios amó de tal manera al mundo para que el mundo sea salvo por él, pero hay algo que gobierna este mundo, que es Satanás, y no quiere que las almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Pero si te encuentras en este tiempo triste, dolido, y sin tener esa necesidad, sin poder tener paz en tu corazón, es el punto justo donde puedas darte cuenta que necesitas un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice la palabra de Dios allí
en la epístola de los Romanos, el capítulo 3, vamos a leer del versículo 23 en adelante, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ah, qué hermoso es. Y el versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Necesitamos la justicia de Dios. Estamos en falta delante de Dios. Somos todos pecadores. Necesitamos el juez justo, quien pueda perdonar nuestros pecados. No hay algo que nosotros por nuestros méritos podamos hacer. Solo Cristo es el único que puede pagar nuestra deuda delante de Dios. Es por eso que Dios mostró su amor. Lo mostró allí desde las primeras páginas de este libro tan precioso, la Biblia, la palabra de Dios. Dios hablando a nuestros corazones para que podamos entender el camino de nuestra justificación. Él es nuestro abogado delante de Dios. Cristo es el único que puede pagar el precio de nuestros pecados. La salvación, el justo pago. Jesús pagó todo. El pecado, la vergüenza, el dolor, errores pasados, rechazo, soledad, esclavitud del pecado, muerte espiritual. Quedamos en cero, como veíamos hace poco un videito de que mandaron en el WhatsApp. Jesús pagó todo. Tu cuenta ha de quedar en blanco delante de Dios. ¿Por qué? Porque su sangre preciosa es la que puede solamente cubrir tu pecado, limpiar tu pecado, no cubrir tu pecado, limpiarte, desarraigar tu pecado de tu corazón. Y es por eso que nos agrada anunciar este evangelio precioso de Cristo el Señor, que en Él hay salvación, que en Él hay perdón, que en Él hay vida eterna, que en Él hay paz, que en Él hay bendición. Dice la palabra de Dios allí que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Damos gracias a Dios, que Dios proveyó este plan maravilloso de la salvación para el perdón de todos nuestros pecados. Y es allí donde podemos encontrar la salvación. El pecador que cree es justificado, tratado como si fuera justo en razón de que Cristo, que no conoció pecado, llevó nuestros pecados en la cruz y por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justificación es un acto jurídico divino en que el pecador se lo declara justo. La justificación tiene su origen en la gracia y se realiza a través de la obra redentora y propiciatoria de Cristo que cumplió la ley. Quiera el Señor puedas tú encontrar en esta noche el camino correcto para ser justificado delante de Dios. Dice la palabra de Dios que somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mi querido amigo, en esta noche se te vuelve a preguntar. Y quiera el Señor pueda, aquella pregunta que Dios hizo a Adán, buscándole para darle una solución a su desobediencia, pueda ser en esta noche el camino para que tú puedas encontrar a este Dios que te ama y que te está buscando. ¿Dónde estás tú? Y quiera el Señor pueda realmente golpear tu corazón en esta noche, hacerte ver la necesidad de ver dónde estás tú, en dónde estás. Para ir al cielo no hay ni una forma en la cual nosotros podamos llegar al cielo.
solo el camino, que es Cristo el Señor, que Él es la vida, que es Cristo el Señor. Es el único que te puede llevar al cielo. ¿Qué tienes que hacer? Ir a la cruz de Cristo, con fe. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Es allí donde vas a encontrar la salvación. Y ese vestido que te cubrirá, y podrás en esta noche misma decir, en gran manera me gozaré en esta salvación, que Dios me vistió con vestidura de salvación. Hay un lugar allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22. Capítulo 22, versículo 11, dice, y entró después de la parábola de la fiesta de las bodas, un hombre preparó una gran cena, y dice que entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entró el rey a ver los convidados. Se dice que en aquellos tiempos, cuando se invitaban a las bodas, los dueños de casa o los dueños de la fiesta, si la persona no tenía el vestido de bodas o el vestido principal, se le proveía para que pudiera tener ese vestido y así podía entrar a la boda, ¿no es cierto? En este tiempo Dios nos ha provisto por su Hijo Jesucristo esa bendición tan grande de poder tener ese vestido de boda, y no llegar a este tiempo tan feo, tan triste, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien juzgará a los vivos y muertos, y si no estás vestido de boda, que son las vestiduras que Dios te quiere dar en esta noche, puedas realmente obtenerlas hoy día para poder entrar allí al cielo. Dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es el tiempo donde Dios sigue haciéndote esta pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿En qué condición te encuentras? ¿Tienes la seguridad de la salvación? ¿Tienes la vida eterna que Dios ha provisto a través de su obra allí en la cruz? ¿Estás seguro? Que a Dios puedas tener ese vestido de salvación para poder encontrar esa seguridad que Dios te da a través de su palabra. El que cree en Él tiene vida eterna. Y dice que no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Allí en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 8 dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Estás vestido de la justicia de Dios? Quiera Dios en esta noche puedas, a través de su palabra, entender que necesitas a un Salvador, que es Cristo el Señor. Que Él se desvistió en esta humanidad para ir a aquel lugar de la cruz. Y se cargó en sí el pecado de cada uno de nosotros para darnos una salvación que no merecemos. Ahora Él te dice, ¿dónde estás tú? Su palabra nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? No sabemos ni el día ni la hora en cuando el Señor nos llame a su presencia. ¿Estás preparado para poder llegar con esas vestiduras que Dios te quiere dar por la obra redentora de la cruz? ¿O estás divagando entre dos pensamientos, diciendo, no es tiempo,
puedo dejarlo para más adelante. Y si la muerte te sorprende, ¿estás preparado? ¿O dónde estás tú? Quiera Dios en esta noche puedas responder a esta pregunta con seguridad y puedas realmente disfrutar de lo que Dios en su gracia y en su amor puede hacer con tu vida. Y si no has hecho esa oración de fe, en esta noche te invitamos a que puedas abrir tu corazón y decir: Señor, soy un pecador. Necesito que tú me vistas con tu justicia, con tu perdón, con tu salvación. Y Dios está presto para socorrerte, así como lo hizo con Adán en el primer hombre, allí en el Edén, también lo quiere hacer en este tiempo contigo. Dios está presto a aquellos que con corazón sincero, contrito y humillado vuelven al Señor Jesús. Él quiere darte el perdón. Él quiere darte la vida eterna. Quiere sacarte de aquellas cadenas que te tienen sujeto en el pecado, sin poder disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Dice la palabra de Dios: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres tener y disfrutar la vida que Dios te quiere regalar? Abre tu corazón a Cristo. Él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Él te vestirá con ese manto de justicia y podrás gozarte ahora y por la eternidad, que estás seguro en tus manos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la inmensidad de tu amor, por tu misericordia para con todos los hombres. Desde el primer Génesis, de la primera hoja de este libro tan precioso, tú nos has buscado. Has buscado el plan de salvación para este tiempo, donde tu Hijo, el Señor Jesús, vino a este mundo para buscar y salvarnos y llevarnos al cielo. Gracias, Padre, por ese amor tan inmenso que tú desplegaste hasta en la obra redentora de la cruz. Gracias, porque Él consumó allí nuestra salvación. Y Él quiere llevarnos al cielo, porque Él no ha venido a condenar al mundo, sino para que todos seamos salvos por eso. Por eso, Señor, te encomendamos tu palabra en tus manos para que tu Santo Espíritu sea trabajando en los corazones que aún no te conocen. Que tu palabra sea, Señor, trabajando en los corazones. Te lo pedimos, Padre, agradecidos por todo. En el nombre precioso y digno del Señor nuestro Salvador.